Hola, soy Ramón Hernández, bienvenido a otro video de la serie que estaré compartiendo contigo relacionada con los cambios del DIMBOK 2 revisado que se publicó en marzo de 2024 respecto al DIMBOK 2 que se publicó en el año 2017. El video que tengo ahora para compartir contigo es el análisis de los cambios del capítulo 12 de Metadata Management. Esta es la ficha bibliográfica del DIMBOK edición revisada y aquí está el enlace para que lo puedas adquirir directamente de la editorial. Este fue un correo que envió Dama el 21 de marzo de 2024 donde se habla de los cambios en general que se dieron en esta edición revisada. Trabajaron en temas de consistencia en la terminología, en los acrónimos, corrigieron errores de dedo y errores en algunas figuras que traían en el DIMBOK. Se revisaron los diagramas de contexto y se cambiaron muchas cosas, entradas, actividades, herramientas, y se hizo un trabajo profundo, digamos, en el capítulo de calidad de datos. La numeralia que tengo aquí para compartir contigo es la fecha de publicación del DIMBOK 2, ya te había comentado, 2017 contra 2024 de la edición revisada. El número de páginas totales pasó de 624 a 586 con una reducción de 38 páginas. En específico, el capítulo de metadatos pasó de 32 a 29 páginas con un ahorro de 3 páginas. Las notas al pie de todo el DIMBOK pasaron de 105 a 99, es decir, se eliminaron 6. Todavía no he entrado al detalle, es que no podría decirte si algunas se reemplazaron o se actualizaron, pero hay 6 notas al pie de página menos en el DIMBOK. Y en las tablas pasaron de 39 a 40. La tabla adicional está en calidad de datos. Los cambios generales del capítulo 12 de Metadata Management es que Data Governance, Data Quality, Metadata, Metadata Architecture, todos los escriben ya con mayúsculas, están empezando a estandarizar esta parte. Se juntan algunos párrafos, esta es en parte la razón de ese ahorro en el número de páginas. Y lamentablemente pues no se corrigieron algunos de los errores que ya existían de la versión anterior y te voy a decir cuáles son para que los tengas en cuenta cuando estés estudiando o cuando estés utilizando este libro como referencia. En el diagrama de contexto, de manera general, estos son los cambios que encontramos en este diagrama. Hay cambios en la definición, en las metas, en las entradas. Se agrega en la parte de actividades el tipo de actividad O, que es actividad de operación, a la actividad 5 que no lo tenía en la versión anterior. Hay cambios en los entregables, cambios en los consumidores, cambios en las herramientas, cambios en las métricas. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. En la definición estaba previamente como las actividades de planificación, implementación y control para permitir el acceso a metadatos integrados de alta calidad. ¿Qué se agregó? ¿Qué se modificó? Se agregó el texto que dice que contribuyen a la capacidad de procesar, mantener, la parte de integrarse, la escriben diferente, pero sigue teniendo la misma intención. Y se agrega asegurar, auditar y gobernar otros datos. Entonces, la definición ya de esta edición revisada queda de la siguiente manera. Las actividades de planificación, implementación y control que contribuyen a la capacidad de procesar, mantener, integrar, asegurar, auditar y gobernar otros datos. En lo que se refiere a las metas, se enriquecen algunas de ellas. En la primera de las metas se agrega el linaje técnico, se pone ahí claramente en las metas. La segunda meta se mantiene sin cambios. Y en la tercera se agrega y habilitar un conocimiento para el intercambio de los datos. Digamos que nosotros podamos
entender mejor nuestros datos para que sea más fácil el intercambio de datos que nosotros hagamos. Y en la cuarta meta se agrega la parte de consistencia y currency adicional a calidad y seguridad. Entonces estos son los cambios en la parte de las metas. En lo que son las entradas, se actualiza lo que decía requerimientos de negocio por requerimientos operacionales. Lo que es metadatos de negocio y metadatos técnico los juntan en una sola entrada como Business and Technical Metadata y se agrega una entrada adicional, la política de metadatos y los estándares que vayamos nosotros a utilizar. En lo que son los entregables, solamente hay un pequeño cambio. Se elimina uno de ellos, lo que es el análisis de dependencia, se elimina. Podría quedar contenido dentro de lo que es el análisis de impacto. Ahí también podríamos en algún punto encontrar ese análisis de dependencia, pero bueno, pues se simplificó y se eliminó uno de los entregables. Por lo que se refiere a los roles de consumidores, en el primero, aparentemente aquí era un error porque decía Application Developers Analyst. Entonces no se entendía muy bien, más bien pienso que faltaba un bullet aquí. Se corrigió, se dejó únicamente como Application Developers y se agregó un rol de Data Analyst, que te pongo aquí abajo en color rosa, y otro rol adicional de Data Curators, de los curadores de datos. En lo que son las herramientas, se agrega un grupo de herramientas muy importantes que son las herramientas de integración. Si hablamos que el objetivo principal que tenemos en la parte de metadatos es proveer metadatos integrados, pues es muy factible que nosotros requiramos herramientas de integración para poder llevar a cabo ese objetivo que tenemos. En lo que son las métricas, se eliminan dos métricas, la que habla de la contribución en el repositorio de metadatos y reportes del uso de los metadatos, y yo entiendo que se reemplazan por algo mucho más genérico, que son actividades del repositorio de metadatos, donde pueden estar el uso y la contribución que se está haciendo. Entonces digamos que simplifican para que sea más específico, e incluso dentro de las actividades del repositorio de metadatos pudiéramos encontrar otras métricas adicionales. Este análisis lo voy a empezar a hacer con cada uno de los capítulos. Con gobierno de datos, que fue mi primer video, no lo hice, pero voy a hacer una actualización de ese video y te lo voy a compartir. Me parece que este análisis que hice es muy importante porque se mapean las actividades que aparecen en el diagrama de contexto con la sección dentro del capítulo de metadata, en este caso, que donde nosotros podemos encontrar mayor detalle para clarificar y que no cometamos ninguna duda y que no cometamos ningún error, perdón, sobre cuáles son las actividades. Pues bueno, para todas estas actividades que tenemos descritas, que están del lado izquierdo, que ya aparecen en la edición revisada, tenemos pues un muy aceptable las secciones quedan bastante bien claras, digamos. La 2, en todos los lugares del DIMBOK, en todas las áreas y todos los capítulos, la sección 2 es donde se habla de actividades. Entonces, la sección 2.1 estaría haciendo referencia a la primera actividad que nosotros tenemos
en el diagrama de contexto. La 2.2 a la segunda para la subactividad de requerimientos de negocio y requerimientos técnicos por parte de los usuarios. No nos dan ninguna sección donde nos puedan clarificar más sobre este tema. Probablemente no se necesite, pero hubiera quedado muy bien si hubiéramos tenido una sección 2.2.1 y 2.2.2 para desarrollar un poco más estos dos temas. El resto de las actividades, pues sí se mantiene, sí es coherente, porque la 2.3 se mapea con la 3, la 2.3.1 con la actividad 3.1 y así sucesivamente hasta llegar hasta la 2.5, que es Query, Report and Analyze Metadata. Entonces, bueno, esta parte de este capítulo quedó muy bien. El de gobierno no está tan bien estructurado y eso lo vamos a ir viendo y lo vas a poder comparar en cada uno de los videos que te vaya entregando. Vamos ahora con los cambios. Estos son prácticamente cambios estéticos, son más de forma que de fondo. En esta sección, en la sección 1 de introducción, se juntan párrafos, ¿no? Estos dos párrafos que se ven del lado izquierdo se convierten en uno solo. A mí, en lo personal, me gustan más párrafos separados, aun cuando tal vez leyéndolo pudieras pensar que es parte de la misma idea, pero siempre que yo estoy leyendo en inglés, entre más cortos o más pequeños sean los párrafos, pues puedo entender y asimilar mejor los conceptos que me quieren transmitir. Pasa lo mismo en otra sección de la parte de introducción, donde dos párrafos se convierten en un solo párrafo. Este es el primero de los errores que no se corrigieron. Es un error que aparece en el acrónimo de CRUD. CRUD, como todos nosotros sabemos, es un acrónimo para crear, leer, actualizar y borrar. Y como aparece en el DIMBOK y no se corrigió, es la parte de R en lugar de read, es replace. Ese es un error que pues no se corrigió. Esperemos que en la siguiente versión ya se corrija, pero ese error persiste. También otro error que no se corrigió es en la sección 1.3.3, donde hablan del ISO 11179, pues describen las partes y hablan de la parte 1, 3, 4, 5 y 6, es decir, se saltan la parte 2. La parte 2 de este ISO 11179 tiene que ver con la parte de clasificación. No se lo agregaron ahí. Se hubiera visto bastante bien que se viera completo esa parte 2 en este párrafo. Continuamos en la sección 1.3.5, donde pues simplemente se juntan párrafos. Pasa lo mismo en la sección 1.3.5. Más adelante también se vuelven a juntar párrafos. Esta es una corrección importante. La figura 87 de la versión anterior hacía referencia a que esta era la arquitectura híbrida para los metadatos, cuando en realidad hace referencia a una arquitectura bidireccional de los metadatos. Entonces este sí era un error importante, porque nos hacía que pensáramos que era otra de las arquitecturas y no la bidireccional. Pero bueno, afortunadamente eso ya quedó corregido. De hecho, si lees la descripción de la figura 87 y dónde quedó ahora colocada, ya, digamos, ya es perfectamente claro a qué tipo de arquitectura se está dirigiendo, y ya el nombre de la figura también ya es correcto. Se siguen juntando párrafos en la sección 2.3.1. Ahí es donde vamos con el ahorro de esas 3 páginas que se hizo más pequeño este capítulo. Aquí se corrige un error que había en los temas de indentación. Como estaba en la versión anterior, así se veía. Todos parecían bullets,
relacionados con las actividades de control de la sección 2.3.3. Bueno, en realidad, si leías con cuidado y encontrabas algo que decía los includes con los dos puntos, te dabas cuenta que este era un error y que estaba haciendo referencia más bien a diferentes conceptos. Se corrigió en la nueva versión, en la edición revisada, y como queda es de esta manera. Como puedes ver, ahora sí ya es claro que está hablando de 4 diferentes conceptos, y de cada uno de esos conceptos pues tiene bullets específicos. Continúan en la sección 4.1 haciendo, juntando párrafos. En la sección 5, pues ya 3 párrafos nos lo convierten en un solo párrafo en la edición revisada. Pasa lo mismo ya en la sección 6.3, en la cual también se juntan párrafos. Y en esto ya lo identifiqué para todas para todos los capítulos. En la sección donde se pone la bibliografía relacionada con ese capítulo, donde nos recomiendan incluso otras lecturas, pues cambiaron también el tipo de letra, lo pusieron mucho más pequeño para ahorrar también espacio en el libro, en el número de hojas ya final, que son esas 38 páginas menos que nosotros encontramos. Así es más o menos como se vería esta parte. Les contaba que como si lo tienes que cargar ese DIMBOK, pues 38 páginas se agradecen. Si lo tienes que leer y revisar todas las referencias, pues te va a costar un poco más de trabajo. Pues esto es lo que tenía para compartir contigo. Estos son los únicos cambios que tiene el capítulo 12 de metadatos. No te pierdas los siguientes videos con el análisis de todos los cambios que están en el DIMBOK 2 edición revisada. Nos vemos en un siguiente video. Bye.